Bien, acá vamos a explicar la página 13 en adelante de la guía que tiene relación con las rotaciones de las figuras geométricas. ¿Ya? Acá, en primer lugar, ocupa el ejemplo del reloj para hablar de las rotaciones, ya que el reloj cuenta con una aguja que se llama horario y la aguja más larga que se llama minutero. ¿Sí? Y ambas rotan sobre un eje. En este caso es rotan sobre el del centro, perdón, rotan sobre su centro que está de color verde en este caso, ¿cierto? Ya. Entonces, se trata de que las rotaciones hay una figura que hace este movimiento. Acá, bueno, se dice, hay una actividad en la cual uno tiene que identificar los ángulos, ¿ya? Y entonces uno para poder identificar los ángulos tiene que ocupar esto que es un transportador, ¿ya? Y el transportador uno lo coloca acá y en el centro, justo este centro del transportador, este centro tiene que quedar justo en el centro del reloj, ¿ya? Y la parte, la línea negra que tiene abajo el transportador, ¿cierto? Tiene que quedar en línea con la flecha también en este caso es el minutero, ¿ya? Y así vamos a ver hacia dónde apunta la flecha del horario. Apunta hacia los 90 grados. ¿Ya? Así que ahí sabemos entonces que este ángulo que tenemos acá es de 90 grados. ¿Ya? Después nos vamos al otro reloj y hacemos lo mismo. Colocamos entonces en el centro justo el transportador, esta parte, ¿cierto? Y la línea, entonces la línea negra tiene que quedar en línea con la flecha del minutero y ver hacia dónde apunta la otra flecha. Ahí nos vamos a dar cuenta hacia dónde apunta. Lo colocamos bien, lo mejor posible para que no se mueva. Y con otra regla o una escuadra o algo, ¿cierto? Que sea recto, nosotros lo colocamos aquí para poder ver hacia dónde apunta la otra flecha. Y fíjense ustedes que apunta hacia los 50 grados, más o menos, o más bien a los 60 grados, ¿ya? Que hay que ajustarlo bien, esta parte de aquí, y ahí se da cuenta que apunta hacia los 60 grados, ¿sí? Recuerden que uno comienza a contar, si vamos hacia el lado izquierdo, acá a ver, ahí está el 0, empieza a contar hacia arriba, ¿cierto? Va aumentando los números. Ya, pero si uno mide los ángulos del otro lado, desde el otro lado, entonces sería este lado para la derecha, ¿ya? Depende desde donde uno mida los ángulos. Si uno los mide desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, así, en sentido antihorario, este sentido de derecha a izquierda es antihorario. De hecho, acá se recuerda esto, sentido antihorario, está ahí, de derecha a izquierda, y el sentido horario, que es el sentido que siguen las agujas del reloj, es de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha se mide con los ángulos que están encima, los que están arriba, ¿ya? Si el ángulo se abre de izquierda a derecha, es con los ángulos que están acá arriba. Y si se abre de derecha a izquierda, es con los ángulos que están abajo del transportador. Ya, y el otro que está acá, también tienen que colocar el transportador en relación con el minutero, ¿ya? Y si uno lo observa bien, a ver, uno prácticamente está en una línea recta, ¿cierto? Prácticamente podríamos decir que es una línea recta. No es tan exacta, pero es prácticamente una línea recta que sería un ángulo extendido. Entonces uno lo coloca ahí justo en el centro del reloj. Y el ángulo extendido, entonces, si lo vemos de la izquierda, perdón, de la derecha a la izquierda, así, ¿cierto? Llega hasta los 180 grados. El ángulo extendido entonces llega hasta los 180 grados, ¿ya?
Acá está entonces la explicación en este otro recuadro más abajo de la página de las rotaciones de la página 13. Dice que una rotación es una transformación de cualquier punto o figura en el plano en otro punto o figura según un centro de rotación y un ángulo. O sea, necesitamos nosotros tener un centro de rotación, así como el reloj tiene un centro, ¿cierto? Y también necesitamos tener un ángulo. Ya. Entonces, nosotros tenemos que ubicar dónde está el centro que nos están dando, porque nos van a dar un centro. Lo ubicamos, ahí está el centro, ¿cierto? Y también nos van a dar un ángulo en el cual se tiene que mover la figura. En este caso, esta figura tiene que moverse en 90 grados, ¿ya? Y esta otra que está acá tiene que moverse en 180. Ubicamos un centro y también tenemos que considerar los grados en los cuales se va a mover la figura. Ya, tenemos la figura inicial o la figura de origen, ¿ya? Que estaría aquí arriba, este triángulo que está aquí arriba, el ABC, y acá abajo tenemos el triángulo A', B' y C'. Entonces, esta es la figura que se va a conseguir, ¿cierto? La figura que se va a obtener. No es una imagen, digamos en el sentido como en las reflexiones. Sí es una figura congruente que se va a obtener al rotar la figura. Si yo acá tengo un compás, no es necesario ocupar un compás para esto, pero solamente para mostrarles como ejemplo. Tengo un compás, y ahí este compás tengo, ¿cierto?, la punta que vendría siendo el centro. Entonces este compás, yo al otro lado. Bien, entonces como les iba diciendo, nosotros, por ejemplo, si tenemos este compás y colocamos la punta del compás, la punta, la ponemos ahí, en algún lugar del plano, y al otro extremo tenemos un elemento, en este caso yo puse la goma, para hacer un ejemplo nomás, y digamos que esta goma es la figura, ¿ya? Entonces la figura está en un lugar y al rotarla, ¿cierto? Uno la mueve a otro lugar del plano, ya la mueve a otra parte del plano y ahí obtiene una nueva figura. Usted puede marcarla por todo el contorno y obtener una nueva figura, ¿cierto? Esto es para que tengan una idea de cómo se genera una rotación, ya que uno lo tiene en un lugar y después va rotándolo hacia el otro lugar, pero necesita tener un centro, ¿cierto? Un centro que permita hacer la movilidad. En este caso sería el centro del compás. Pero nosotros no ocupamos un compás para hacer el dibujo, ocupamos un transportador, ¿sí? Pero para el tema del ejemplo puede servir para poder visualizarlo. Entonces tenemos esta figura acá, esta, que está arriba, el triángulo que está arriba, y ese triángulo que está arriba hay que moverlo de tal manera en 90 grados que me genere este triángulo que está aquí abajo. Ya hay que rotarlo, perdón, ya esa es la palabra correcta, rotarlo de manera que genere este otro triángulo que está aquí abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que trazar una línea, primero, trazamos una línea entre el centro y uno de los vértices, ¿sí? Vamos a trazar una línea entre el centro y uno de los vértices, partamos en orden, vamos con el centro y el vértice de la letra A. Ya trazamos esa línea, una línea roja en este caso salió, ¿cierto? Y luego de haber trazado esa línea, para poder obtener el A', entonces a mí me dicen que tiene que moverse en 90 grados. Eso lo dicen ya en el problema. Entonces, colocamos el transportador sobre la línea roja de esta manera, ¿ya? Y nosotros ubicamos dónde están los 90 grados. El transportador uno lo coloca de la manera que uno necesita colocarlo, ¿cierto? En este caso va a tener que ser boca abajo, puesto que la otra figura, la figura inicial, está arriba, ya, así que vamos a tener que ponerlo boca abajo. Y entonces colocamos el centro de rotación
lo colocamos justo en el centro del transportador, ahí, y luego ubicamos dónde están los 90 grados del transportador, ahí dice 90, ¿cierto? Ahí están los 90 grados. Entonces lo que podemos hacer es marcar un punto en los 90 grados, marcamos un punto en los 90 grados, ya por acá, y ahora vamos a hacer el C' entonces. El C', uno coloca el transportador. Por supuesto que uno genera una línea primero. ¿Ya? Se hace esa línea desde el centro hasta C'. Se hace esa línea, se traza. ¿Ya? Y luego coloca el transportador, el centro del transportador en el centro de rotación. El punto de rotación, ¿cierto? Lo coloca así. Con la línea negra también calzando sobre la línea que uno trazó. Ya. En este caso, si nos damos cuenta, claro, el transportador lo puse al revés, no me va a servir para allá. Si nosotros estamos trabajando con el transportador para abajo, ¿cierto? Lo coloco correctamente. Ahí. Ya. Y ahí está puesto, perdón, de la manera correcta. Entonces, vemos los 90 grados. ¿Dónde apunta? Aquí apunta los 90 grados, ¿cierto? Ahí. Hacemos una marquita. A los 90 grados se hace la marquita. ¿Ya? Y luego uno traza una línea hasta donde está la marquita, del centro hasta donde está la marquita, ¿ya? Se traza esa línea hasta allá. Ahí quedó marcada la línea. Y después uno considera, bueno, de manera diagonal son 1, 2, 3 hasta la letra C. Por lo tanto serían 1, 2, 3 hasta C'. Y ahí uno marca el punto donde va a estar C'. ¿Ya? Recordando que esta figura no va a estar al principio, ¿cierto? Uno la está generando al marcar los puntos. Lo mismo se hace con con el B'. Y ahora voy a hacer un ejemplo en donde voy a también colocar una figura y crear la figura mediante una rotación, la figura, digamos, imagen de esta. Bien, vamos a entonces a hacer este ejemplo de rotación. Vamos a rotar esta figura, este triángulo, y para ello lo vamos a rotar en base al punto de rotación que está acá con una X, ¿sí? Y vamos a medir la distancia que hay del punto de rotación al primer punto que queremos rotar. La distancia del punto de rotación entonces al primer punto que queremos rotar es de 1 centímetro, ¿sí? Esa es la distancia al primer punto que queremos rotar. Lo vamos a rotar en sentido horario, ¿sí? Así que para eso vamos a colocar entonces el transportador en el centro, ¿cierto? Aquí, en el punto de rotación y en el centro del transportador. Y la línea tiene que estar entonces sobre la línea que va hacia el punto A, ¿ya? Y como es en sentido horario, es hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a ver la parte de arriba del transportador. Y lo vamos a rotar en 60 grados, ¿ya? Entonces vamos a buscar los 60 grados, acá están, 60 grados. Hacemos una rayita ahí y entonces vamos a hacer una línea hacia esa rayita que hicimos a los 60 grados. Una línea punteada o segmentada, mejor dicho. Y esa línea entonces nosotros vamos a medirla y tiene que ser una medida de 1 centímetro. Ya, una medida de 1 centímetro. Ahí. Y en ese punto entonces va a estar el punto A. ¿Ya? En ese punto el A', ¿sí? A', para tener en consideración. Ahí va a estar el A', en ese punto. ¿Ya?
Y acá entonces vamos a generar los otros puntos que tenemos que hacer. Ahora vamos a hacer una línea segmentada desde B hasta el centro, o al revés, ¿sí? Del centro de rotación, entonces, del punto de rotación hasta el punto B. Entonces una línea segmentada hasta ahí. ¿Ya? Y vamos a medirla. Son 4 centímetros, ¿cierto? 4 centímetros. Ya, y vamos a colocarnos sobre esta línea en la posición para hacer una rotación hacia el lado derecho, en sentido horario. Ya, lo ponemos ahí, con el centro justo, ¿cierto? En el centro de rotación, en el punto de rotación. Y vemos aquí arriba hasta donde están los 60 grados. Aquí hay 60 grados. Hacemos una rayita para marcar los 60 grados. Luego vamos desde el centro de rotación, ¿cierto? A marcar con una rayita acá, segmentada, hasta el centro de rotación. Medimos los 4 centímetros. 4 centímetros hasta ahí. Entonces, en los 4 centímetros nosotros hacemos el nuevo punto sobre la línea segmentada que hicimos, ¿sí? Acá. Y este sería el punto B'. Luego vamos a medir desde el centro de rotación, vamos a medir hasta el punto C, medimos, son 4 centímetros también, y hacemos una línea segmentada hasta el punto C. Luego nos colocamos en la misma posición para medir el ángulo hacia la derecha, ¿ya? Y ahora vamos a hacer el C'. Ponemos en la misma posición entonces, como les decía, para hacer un ángulo hacia la derecha. Ya lo colocamos ahí. Con el centro del transportador sobre el punto de rotación y, ¿cierto?, encima de la línea hasta llegar a C. Marcamos los 60 grados, marcamos ahí, ¿ya? Y luego la línea segmentada desde el centro de rotación hasta el punto que marcamos los 60 grados. Ahí, ¿ya? Medimos desde el centro de rotación los 4 centímetros correspondientes para generar el nuevo punto prima, ya, el nuevo C', que va a estar acá. Ya, ahí está el nuevo C'. Luego de eso, si observan, ya tenemos los 3 puntos necesarios para armar la figura, con los ángulos de 60 grados, ¿cierto? Y solamente bastaría con unir todos los puntos de esta manera para poder generar una figura congruente, pero una rotación de 60 grados en este caso que se le asignó, ¿ya? Y rotado hacia la derecha en sentido horario, ¿ok? Bien, acá vamos a explicar la página 13 en adelante de la guía, que tiene relación con las rotaciones de las figuras geométricas. ¿Ya? Acá, en primer lugar, ocupa el ejemplo del reloj para hablar de las rotaciones, ya que el reloj cuenta con una aguja que se llama horario y la aguja más larga que se llama minutero, ¿sí? Y ambas rotan sobre un eje. En este caso es rotan sobre del centro, perdón, rotan sobre su centro, que está de color verde en este caso, ¿cierto?
Ya. Entonces, se trata de que las rotaciones, hay una figura que hace este movimiento. Acá, bueno, se dice, hay una actividad en la cual uno tiene que identificar los ángulos, ¿ya? Y entonces uno, para poder identificar los ángulos, tiene que ocupar esto que es un transportador, ¿ya? Y el transportador uno lo coloca acá y en el centro, justo este centro del transportador, este centro tiene que quedar justo en el centro del reloj, ¿ya? Y la parte, la línea negra que tiene abajo el transportador, ¿cierto? Tiene que quedar en línea con la flecha también del, en este caso es el minutero, ¿ya? Y así vamos a ver hacia dónde apunta la flecha del horario. Apunta hacia los 90 grados, ¿ya? Así que ahí sabemos entonces que este ángulo que tenemos acá es de 90 grados. ¿Ya? Después nos vamos al otro reloj y hacemos lo mismo, colocamos entonces en el centro justo el transportador, esta parte, ¿cierto? Y la línea, entonces la línea negra tiene que quedar en línea con la flecha del minutero y ver hacia dónde apunta la otra flecha. Ahí nos vamos a dar cuenta hacia dónde apunta. Lo colocamos bien, lo mejor posible para que no se mueva. Y con otra regla o una escuadra o algo, ¿cierto? Que sea recto, nosotros lo colocamos aquí para poder ver hacia dónde apunta la otra flecha. Y fíjense ustedes que apunta hacia los 50 grados, más o menos, o más bien a los 60 grados, ¿ya? Que hay que ajustarlo bien, esta parte de aquí, y ahí se da cuenta que apunta hacia los 60 grados, ¿sí? Recuerden que uno comienza a contar, si vamos hacia el lado izquierdo, acá a ver, ahí está el 0, empieza a contar hacia arriba, ¿cierto? Va aumentando los números. Ya, pero si uno mide los ángulos del otro lado, desde el otro lado, entonces sería este lado para la derecha, ¿ya? Depende de donde, desde donde uno mida los ángulos. Si uno los mide desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, así, en sentido antihorario, este sentido de la de derecha a izquierda es antihorario. De hecho, acá se recuerda esto, sentido antihorario, está ahí, de derecha a izquierda, y el sentido horario, que es el sentido que siguen las agujas del reloj, es de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha se mide con los ángulos que están encima, los que están arriba, ¿ya? Si el ángulo se abre de izquierda a derecha, es con los ángulos que están acá arriba. Y si se abre de derecha a izquierda, es con los ángulos que están abajo del transportador. Ya, y el otro que está acá, también tienen que colocar el transportador en relación con el minutero, ¿ya? Y si uno lo observa bien, a ver, uno prácticamente está en una línea recta, ¿cierto? Prácticamente podríamos decir que es una línea recta. No es tan exacta, pero es prácticamente una línea recta, que sería un ángulo extendido. Entonces uno lo coloca ahí justo en el centro del reloj. Y el ángulo extendido, entonces, si lo vemos de la izquierda, perdón, de la derecha a la izquierda, así, ¿cierto? Llega hasta los 180 grados. El ángulo extendido entonces llega hasta los 180 grados, ¿ya? Acá está entonces la explicación en este otro recuadro más abajo de la página de las rotaciones, de la página 13. Dice que una rotación es una transformación de cualquier punto o figura en el plano en otro punto o figura según un centro de rotación y un ángulo. O sea, necesitamos nosotros tener un centro de rotación, así como el reloj tiene un centro, ¿cierto? Y también necesitamos tener un ángulo. Ya. Entonces, nosotros tenemos que ubicar dónde está el centro que nos están dando, porque nos van a dar un centro. Lo ubicamos, ahí está el centro, ¿cierto?
y también nos van a dar un ángulo en el cual se tiene que mover la figura. En este caso esta figura tiene que moverse en 90 grados, ¿ya? Y esta otra que está acá tiene que moverse en 180. Ubicamos un centro y también tenemos que considerar los grados en los cuales se va a mover la figura. Ya, tenemos la figura inicial o la figura de origen, ¿ya? Que estaría aquí arriba, este triángulo que está aquí arriba, el ABC, y acá abajo tenemos el triángulo A', B' y C'. Entonces, esta es la figura que se va a conseguir, ¿cierto? La figura que se va a obtener. No es una imagen, digamos en el sentido como en las reflexiones. Sí es una figura congruente que se va a obtener al rotar la figura. ¿Sí? Yo acá tengo un compás. No es necesario ocupar un compás para esto, pero solamente para mostrarles como ejemplo. Tengo un compás, y ahí este compás tengo, ¿cierto?, la punta que vendría siendo el centro. Entonces este compás, yo al otro lado. Bien, entonces como les iba diciendo, nosotros, por ejemplo, si tenemos este compás y colocamos la punta del compás, la punta, la ponemos ahí, en algún lugar del plano, y al otro extremo tenemos un elemento, en este caso yo puse la goma, para hacer un ejemplo nomás, y digamos que esta goma es la figura, ¿ya? Entonces la figura está en un lugar y al rotarla, ¿cierto? Uno la mueve a otro lugar del plano, ya la mueve a otra parte del plano y ahí obtiene una nueva figura. Usted puede marcarla por todo el contorno y obtener una nueva figura, ¿cierto? Esto es para que tengan una idea de cómo se genera una rotación, ya que uno lo tiene en un lugar y después va rotándolo hacia el otro lugar, pero necesita tener un centro, ¿cierto? Un centro que permita hacer la movilidad. En este caso sería el centro del compás, pero nosotros no ocupamos un compás para hacer el dibujo, ocupamos un transportador, ¿sí? Pero para el tema del ejemplo puede servir para poder visualizarlo. Entonces tenemos esta figura acá, esta que está arriba, el triángulo que está arriba, y ese triángulo que está arriba hay que moverlo de tal manera en 90 grados que me genere este triángulo que está aquí abajo. Ya hay que rotarlo, perdón, ya esa es la palabra correcta, rotarlo de manera que genere este otro triángulo que está aquí abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que trazar una línea, primero, trazamos una línea entre el centro y uno de los vértices, ¿sí? Vamos a trazar una línea entre el centro y uno de los vértices, partamos en orden, vamos con el centro y el vértice de la letra A. Ya trazamos esa línea, una línea roja en este caso salió, ¿cierto? Y luego de haber trazado esa línea, para poder obtener el A', entonces a mí me dicen que tiene que moverse en 90 grados. Eso lo dicen ya en el problema. Entonces, colocamos el transportador sobre la línea roja de esta manera, ¿ya? Y nosotros ubicamos dónde están los 90 grados. El transportador uno lo coloca de la manera que uno necesita colocarlo, ¿cierto? En este caso va a tener que ser boca abajo, puesto que la otra figura, la figura inicial, está arriba, ¿ya? Así que vamos a tener que ponerlo boca abajo. Y entonces colocamos el centro de rotación, lo colocamos justo en el centro del transportador, ahí. Y luego ubicamos dónde están los 90 grados del transportador. Ahí dice 90, ¿cierto? Ahí están los 90 grados. Entonces lo que podemos hacer es marcar un punto en los 90 grados. Marcamos un punto en los 90 grados, ya por acá. Y ahora vamos a hacer el C' entonces. El C', uno coloca el transportador. Por supuesto que uno genera una línea primero. ¿Ya? Se hace esa línea desde el centro hasta C'. Se hace esa línea, se traza.
¿ya? Y luego coloca el transportador, el centro del transportador en el centro de rotación, el punto de rotación, ¿cierto? Lo coloca así, con la línea negra también calzando sobre la línea que uno trazó. Ya. En este caso, si nos damos cuenta, claro, el transportador lo puse al revés, no me va a servir para allá. Si nosotros estamos trabajando con el transportador para abajo, ¿cierto? Lo coloco correctamente. Ahí. Ya. Y ahí está puesto, perdón, de la manera correcta. Entonces, vemos los 90 grados. ¿Dónde apunta? Aquí apunta los 90 grados, ¿cierto? Ahí. Hacemos una marquita. A los 90 grados se hace la marquita. ¿Ya? Y luego uno traza una línea hasta donde está la marquita, del centro hasta donde está la marquita, ¿ya? Se traza esa línea hasta allá. Ahí quedó marcada la línea. Y después uno considera, bueno, de manera diagonal son 1, 2, 3 hasta la letra C. Por lo tanto serían 1, 2, 3 hasta C'. Y ahí uno marca el punto donde va a estar C', ¿ya? Recordando que esta figura no va a estar al principio, ¿cierto? Uno la está generando al marcar los puntos. Lo mismo se hace con el B'. Y ahora voy a hacer un ejemplo en donde voy a también colocar una figura y crear la figura mediante una rotación, la figura, digamos, imagen de esta. Y entonces acá tengo esta figura que yo la hice prácticamente a mano alzada, excepto, claro, ocupé la regla para crear el triángulo. Pero una figura cualquiera, moverla en 60 grados, rotarla en 60 grados. ¿Ya? Vamos a rotarla en 60 grados. Entonces, vamos a darle nombre a cada uno de los vértices. A, B, C. Le puse a rotar. Y luego de eso, entonces, nosotros vamos a proceder a hacer una rotación en 60 grados de esta figura. Para eso, entonces, nosotros vamos a tener que trazar una línea hacia, partamos en orden, ¿cierto? Del centro hasta el punto A. Ahí le puse una línea segmentada para que ustedes puedan observar. Y después de eso, vamos a medir con una regla o con una escuadra que tenga para medir, ¿cierto? La distancia que hay, ya que aquí no tengo cuadrícula, entonces voy a medir con una regla. Y ahí la distancia que hay de ese punto A hasta el centro, ¿cierto? Son 3 centímetros. 3 centímetros. Eso es importante de considerarlo. ¿Ya? 3 centímetros que no tenemos que olvidarnos en relación a ese punto A. Y luego vamos a ponernos con el transportador. Ponemos de tal manera que quede así, ¿cierto? Vamos a mover esta figura, rotarla hacia el lado izquierdo, en sentido antihorario, lo vamos a rotar. Eso también es importante de decir. Ya lo vamos a rotar entonces en sentido antihorario y buscando los 60 grados. Los 60 grados están acá, ¿cierto? Ahí. Uno los marca, deja una marquita, y luego de eso vamos a tirar una línea desde el punto de rotación hacia esa marca que uno hizo en los 60 grados, ¿sí? Luego de hacer la rayita entonces segmentada, a ver ahí si se ve un poquito mejor, ahí. Ya, entonces uno hace esa rayita, ¿ok? Y ahí uno tiene que marcar los 3 centímetros justo